Ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió un comunicado de prensa en el que dice mayores beneficios para los usuarios de servicios de telecomunicaciones y se refiere concretamente, dice, como resultado de las distintas medidas que el instituto impuso a Telmex y Telcel al determinar que es el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones. Las dos empresas, Telmex y Telcel, tienen la obligación de ofrecer mejores condiciones en la prestación de servicios a usuarios y habla concretamente en este boletín del cobro por roaming, del desbloqueo. Dice, todos los teléfonos contratados en Telcel bajo el esquema de prepago deberán entregarse desbloqueados. Ahí habla también de la facturación, de cómo deberá presentarse ahora la factura por parte de estas dos empresas, y le pedimos a la comisionada del instituto, a María Elena Estavillo. María Elena, gusto en saludarla, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Con mucho gusto de estar contigo en Si tu nos programa. gracias comisionada, si nos puede ayudar a explicarle al auditorio cómo vienen estas tres medidas, concretamente en el roaming, cuál es el beneficio para para el usuario. Claro que sí, con mucho gusto. Estas son parte de las medidas que se impuso a el grupo al que pertenece Telcel por ser un agente económico preponderante. Hay diversas medidas, pero hay un grupo en especial que están dirigidas a generar beneficios de una manera como mucho más inmediata para los usuarios. Una de estas, que es la eliminación del llamado roaming, que es un cargo que se hacía a los usuarios cuando se encontraban fuera del área en la que habían contratado sus servicios. Por ejemplo, pues si uno contrataba su servicio en la Ciudad de México y iba de visita a Monterrey, a Tijuana, cada vez al hacer una llamada, ya sea local o de larga distancia, se añadía este cargo llamado de roaming. Este es el cargo que ya no se podrá añadir a los usuarios a partir del día 6 de abril, que es cuando entraron en vigor todas estas medidas. No el roaming, pero sí se sigue cobrando como llamada de larga distancia, con una tarifa distinta a la de una llamada normal. Puede ser local o larga distancia, ahí dependiendo. Lo importante es que no se haga un cargo adicional por estar fuera de la ciudad donde se contrató el servicio. Si el usuario se mueve a una ciudad distinta, digamos el ejemplo de Monterrey, sí, y hace llamadas a Monterrey, serían llamadas locales. todo lo que nada se más llame debería allá. hacer cargo local. Todas las llamadas que haga de Monterrey a Monterrey, aunque su teléfono sea de la Ciudad de México, esas cuentan como minutos locales. Así es. En cambio, esa las es la de... diferencia que se deberá reflejar ya. Bueno, ¿y por qué, comisionada, entonces sigue cobrando la larga distancia? ¿Cuál es la diferencia en costo entre subir a un satélite para hablarle a alguien que está a 30 metros de distancia que subir al satélite para hablarle a alguien que está a 1000 o a 1500 kilómetros de distancia? Lo que sucede con la larga distancia es que en realidad, en la actualidad, con el avance tecnológico que tenemos en las comunicaciones, ya no existe una gran diferencia en costos entre las llamadas locales y de larga distancia. Y por eso en otros países vemos que se han hecho tan comunes las ofertas de servicios de comunicaciones donde ya no hay diferencia entre estos conceptos, lo que se pueden usar minutos indistintamente para llamadas locales y de larga distancia, al menos larga distancia nacional, así es como se está ofreciendo en muchas partes del mundo. En México empiezan a aparecer estas ofertas, pero nosotros queremos incidir para que ya se adopten más rápidamente. Bueno. Entonces desaparece el roaming. Esto entró en vigor desde el fin de semana, ¿no? Desde el domingo. El 6 de abril. El 6 que fue desde el sábado. Entonces, si voy a Monterrey, tengo mi teléfono en Ciudad de México y hago una llamada a Monterrey, México, solo van a cobrar los minutos larga distancia, ya no el roaming. Pero si con mi teléfono de la Ciudad de México estoy en Tijuana y hago una llamada local ahí en Tijuana, esa me la tienen que cobrar como minutos normales, regulares. Sí, exactamente, no como larga distancia. Tijuana es local. Bueno,
Ahora, esto del desbloqueo, dice el comunicado, todos los teléfonos contratados en Telcel bajo el esquema de prepago deberán entregarse desbloqueados. Si la contratación es por renta pospago, el desbloqueo aplicará cuando el usuario cubra el costo total del equipo. A ver, explíquenos esto, por favor, comisionada María Elena Estavillo. Sí, también queremos que el usuario pueda controlar de una manera más sencilla quién es su proveedor de servicios. Y a veces eso se hace muy difícil cuando su teléfono está bloqueado, porque si quisiera cambiarse de proveedor tendría que comprar un equipo diferente o pasar por un proceso que hasta antes de este momento había sido muy difícil, muy largo, muy complicado para los usuarios. Con esta orden ya no va a suceder eso. En el caso de Telcel se prohíbe que se bloqueen los teléfonos. Quiere decir que un usuario que tiene su teléfono desbloqueado lo puede cambiar de proveedor sin ninguna dificultad. Eso es para ¿qué es esto, perdón? movilidad. ¿Qué es esto del bloqueo del teléfono? El bloqueo es una función que se puede hacer, que pueden hacer los operadores para que el teléfono solamente funcione dentro de su propia red. Esa es una función que permite la tecnología de los teléfonos y se requiere tener acceso a una clave para poder desbloquear cada uno de los teléfonos. Muchas veces esta clave no está en poder de los usuarios, está en poder de los operadores. Y por eso, cuando un usuario es parte de una red, pues se convierte como en un usuario cautivo. No se puede llevar su teléfono para cambiarse de proveedor. Y esta es la situación que queremos. Eso se acabó ya también. Así es. Ya nadie puede llegar a decir me quiero cambiar, me quiero pasar a Yusacel o me quiero pasar a Telefónica, a Movistar, o me quiero pasar de Movistar a Telcel, y ya nadie podrá alegar el bloqueo del teléfono. En el caso de Telcel no, hay que recordar que estas son obligaciones para el preponderante. Al preponderante. Nosotros esperamos que estas obligaciones se generalicen al mercado, porque esta es una buena práctica para todo el mercado, no nada más para el preponderante, pero claro que en términos de competencia, lo principal es incidir en que este operador, el más grande, el que capta una mayor proporción de usuarios, no los retenga por estos medios, sino nada más ofreciendo mejores servicios. Bueno, y también señalan que la facturación debe ser mucho más clara ahora. Se tiene que aparecer separado el concepto por cobro de servicio en telecomunicaciones, en fin, facturas más claras para el usuario. Sí, en el tema de facturación hay varias obligaciones. Una es la claridad. Cuando se compran paquetes, que el usuario sepa cuánto está pagando por cada uno de los servicios. Esta obligación es para Telcel y Telmex, y para que no haya un empaquetamiento. Quiere decir que si el usuario dejara de pagar, por ejemplo, alguno de los bienes o servicios que compró al operador, pero que no sean de telecomunicaciones, que no por esa razón se le vaya a cancelar su servicio de telecomunicaciones. Muy bien. Esto, por ejemplo, una computadora, una tableta, que se haga diferenciado el cobro, que no haya este vínculo. Muy bien, pues le agradecemos la información. ¿Han corrido algún programa, un cálculo que permitiera decir en cuánto estarían estimando ustedes que reducirá, en qué porcentaje bajará el costo de un teléfono celular, lo que pagamos mensualmente por un teléfono celular con estas modificaciones, concretamente lo del roaming? En el caso del roaming estimamos que hay un ahorro muy grande. Esto es, la estimación que tenemos es para la totalidad de usuarios. Estaremos hablando de unos 3,000 millones de pesos al año en ahorros para los usuarios que ya no van a estar pagando estos cargos. Bueno, pues lo veremos ya cuando estén llegando los recibos y qué tal están funcionando estas disposiciones que entraron en vigor desde el fin de semana. Por último,
Comisionada Estavillo, habíamos hablado con comisionados cuando salieron las bases a la información sobre las nuevas cadenas de televisión y nos habían dicho que antes de Semana Santa se iba a conocer, vamos a decirlo así, en cuánto se iban a tasar las concesiones. Pero ya llegamos a Semana Santa y no hemos tenido ninguna información sobre la licitación de las cadenas de televisión. ¿Hay algo? Sí, por supuesto, tienes mucha razón. Sí. Estamos por publicar lo que llamamos el valor mínimo de referencia. El valor de referencia. Así es, y esto será en los próximos días, efectivamente. En los próximos días, mañana o el viernes. Sí, es ¿Mañana? Antes de la... No, mañana no. Esto ¿El tiene viernes? que ser una decisión del Pleno. Bueno. Pero sí será en los próximos días. Estoy hablando que las publicaremos durante algunos de los días de la semana entrante. Muy bien. La Semana Santa. Antes del miércoles. Antes del miércoles. Muy bien. Sí. Interesante los valores de referencia de las dos nuevas cadenas de televisión. Muchísimas gracias, comisionada. Buen día. Es un gusto. Gracias. Hasta luego.